Y bien, amigos televidentes, conversamos con el compañero Orlando Tardencilla. Él es diplomático, abogado y además estuvo en la lucha revolucionaria por la liberación de Nicaragua y luego también estuvo luchando allá en El Salvador. Ha recibido también de manos del presidente comandante Daniel la orden Augusto Cesandino en su máximo grado, batalla de San Jacinto. Queremos conversar con él. Gracias, Orlando, por permitirnos conversar contigo esta mañana. Orlando, partamos de los aspectos históricos, ¿verdad?, que rodean tu historia, que son parte intrínseca de lo que ha sido a lo largo de estos años, y eso me lleva pues a recuerdos que son gratos por lo que vos hiciste. Me has dicho que no considerás que fue un acto heroico, pero sí lo fue para todos lo vimos, pero quería que empezáramos por esos años previos a la revolución. Entiendo que te tocó combatir en contra de la Guardia, ¿verdad? Estando involucrado en esas batallas, te vinculaste a gente del Salvador, de la guerrilla salvadoreña. Contamos un poco el contexto en el que ocurren las cosas y en qué momento, cronológicamente, Claro. llegas a El Salvador. Sí. Muy bien, Alberto. Bueno, pues, normalmente la mayor cantidad de cosas en que se ha desarrollado mi vida corresponde a la media común de un joven nicaragüense, eso sí, que siempre se ha mantenido pegadito a la tierra que lo vio nacer. Es decir, que siempre me he mantenido queriéndola, con todo lo que he tenido, con las dificultades, con virtudes y defectos, pero siempre. Ciertamente yo nací aquí en Managua, de una familia pobre como la inmensa mayoría de todos. De hecho, viví en Acahualinca una buena parte de mi niñez. De paso está decirlo y me llena recordando a mi mamá, Alberto, de orgullo, y a mi abuela, doña Zoila, de que también hicimos algunos pines ahí en Achurec. Allí tuvimos que ir a sacar algunas cosas para poder sobrevivir. Circunstancialmente allá, después de los años del terremoto, me trasladé, o mi familia pues se trasladó a vivir, dado que como vivíamos en Acahualinca y ahí el lago se metió en el siguiente invierno, después del terremoto, nos trasladamos primero al Open 3 y después a Masaya. En el caso particular, mi mamá, con todos sus muchachos, que éramos 6 varones y una niña, la Marta Cecilia, pues nos fuimos a vivir a Masaya. Ahí llegué por el 73 finales, 74, y ahí empecé también pues a buscar cómo trabajar, a estudiar. Yo era estudiante de medio tiempo, en la mañana vendía cuadernos allí en el Mercado Central, antes que lo destruyera la Guardia, vendiendo cuadernitos, cositas con mi mamá. A mediodía iba a hacerle el almuerzo a mis 5 hermanos pequeños, porque en ese tiempo la chila se había ido pues con su compañero y quedamos solo los 6 varones y mi mamá. Y pues en esas historias entre trabajar, ayudarle a mi mamá y participar pues en la propia formación, en el año del 77, si mal no recuerdo, en la Escuela Simón Bolívar, participé como el mejor alumno del 6º grado del colegio. Participé junto a los mejores alumnos del 6º grado de todo el municipio de Masaya. Mira, Alberto, y gané. Entonces, en ese tiempo se constituía un formato de competencia entre los mejores alumnos de los municipios de cada uno de los departamentos, y también gané y representé a Masaya en el concurso de mejor alumno de Nicaragua y también gané. Es una cosa interesantísima para mí, ¿verdad? Porque viniendo de las circunstancias donde estaban, incluso en la prensa de septiembre del año 77 hay un reportaje bastante interesante que habla no sobre la inteligencia, que no lo era, sino de las condiciones en las cuales el estudiante de Masaya, que llegué casi descalzo a las competencias, pues tuvieron que recoger mis compañeros para comprarme la camisita, los zapatitos, para poder ir a recibir allá en la Plaza de la República, de manos del ministro de Educación, un señor Mora Rostrán, si mal no recuerdo, el premio de mejor alumno de primaria de Nicaragua. Vaya, pues
se hizo un reportaje y el señor periodista en ese momento, creo que era Roberto González, hizo un planteamiento que a mí mismo me conmovió y dijo que en las condiciones de pobreza en que yo había participado, era inaudito que un estudiante tuviera mejor rendimiento en estas condiciones que los hijos de la familia, pues, de los hijos que estudiaban en colegios privados. A partir de ahí entonces, y a partir también de la propia condición de pobreza, Alberto, pues llegó el 77, 78, los primeros fui testigo, dado que estaba trabajando en la farmacia La Salud de Luis Cubillo L, él ya falleció y la farmacia también creo que ya desapareció, muy conocida ahí en Masaya, y era ahí el office boy de la farmacia, pero como también en la farmacia se vendía azufre y clorato, que eran dos productos que se utilizaban para ciertos productos, entonces empecé obviamente a hacer mis primeros actitos de solidaridad y de hurto. Hurto atenuado, le digo yo en estos tiempos, ahora que soy abogado, ¿verdad? Porque efectivamente algunos compañeros de los movimientos revolucionarios del Frente Sandinista que trabajaban ya en la preparatoria del ataque al cuartel de Masaya en octubre del 77, ya ellos estaban buscando ese tipo de materiales y me contactaron y empecé poco a poco a llevar ese tipo de productos y así me fui involucrando hasta convertirme en un miliciano de apoyo, bien sea para la comunicación y en algunos momentos en participar en algunas actividades de propaganda armada, le llamábamos en ese tiempo, que eran 3, 4 bombazos ahí en la esquina, hacías un llamado, lo que fuere, a la población buscando cómo levantarlos y animarlos para la lucha revolucionaria contra Somoza en aquel momento. Era para las bombas de contacto. Era para las bombas de contacto, el azufre, el clorato, el aluminio negro, esos tipos se vendían en la farmacia, en este caso de Luis Cubillo y otras farmacias también de manera libre, hasta que evidentemente la Guardia descubrió esta vaina y empezó a confiscar todo eso. Pero ya para ese tiempo entonces me incorporé y dada mi corta edad efectivamente no pude incorporarme a las unidades de combate de primera línea, pero sí pues participé en aquellos momentos. Ciertamente estuve en algunas actividades de agitación allá por los febrero del 78, en la primera insurrección de Masaya, estuve ahí en la entrada, en una de las barricadas que se formaron cerquita de la estación, respaldando la acción principal que los combatientes estaban teniendo, atacando el cuartel allá por el lado del Parque Central, y después siempre quedé en actividades de contacto, participación y demás, y de algunos grados de comunicación. En algunos momentos también me contacté con algunos compañeros de Ciudad Sandino, del Open 3 en aquel tiempo, y también hice un par de actividades de reclutamiento, de preparación y de apoyo, y volví y terminé pues mi participación en la batalla final, empezando en junio del 79 y concluyendo pues con la pasada, que nunca lo voy a olvidar, Alberto, cuando los combatientes del Frente Sur pasaron como a 2 cuadras delante de nosotros y mirábamos los camiones con la bandera rojinegra que ya venían hacia Managua. Evidentemente no tuve el privilegio de venir a Managua, dado que nuestras unidades las reconcentraron en lo que fue el hospital, o es el hospital antiguo de Masaya, y ahí pues nos quedamos en los procesos de salvaguarda pues de las instalaciones. ¿Quién era yo? No era absolutamente ni nadie destacado, era un simple combatiente miliciano, respaldo, era muy jovencito, tenía 16 años ya, casi 17 años, y en esos combates finales, recuerdo, cuando los compañeros de Managua llegaron del repliegue, vi pasar a algunos que tiempos después supe quiénes eran, ¿verdad? Tuve el enorme privilegio de ver al comandante William Ramírez, no sabía quién era. Tuve la enorme posibilidad de ver a un señor delgadito, así, que me perdone la expresión y la irreverencia que voy a hacer, pero un señor bigotoncito, trompudito, el comandante Carlos Núñez. Eso lo supe muchos años después y vi una cantidad importante de compañeros y compañeras también, ¿verdad? Pero yo, como era un cipotito, o sea, solo miraba combatientes, barbones, de alta envergadura, con una presencia y una autoridad
y yo los quedaba viendo como dioses, porque eso eran los combatientes que bajaban de la montaña. Eso los pude ver, pero también en esos combates finales, ya que me correspondió estar casi cerca de ahí de la estación, en un lugar que ahora ya no existe, que era en una barricada principal, en la calle principal de Masaya, en lo que se llamaba el puente Rubén Darío, frente a Lagon Roche. Ahí levantamos una barricada enorme, y es en esa barricada donde pasaron cantidades enormes de combatientes. Ahí vi pasar en algunas ocasiones a un combatiente chiquito, que tenía un nombre raro, pues, o sea, le decían Macaco. Es ahora el compañero Moncada Colindres, ¿sí? Macaco, Ramón, eso lo vi, él probablemente ni se acuerde de mí, pero a mí me quedó esa imagen de ese hombre pequeñito, chiquito, blanquito, bien blanquito, pero con un tamañito así, pero andaba un fal enorme, ¿eh? O sea, era un combatientazo para mí. Era, repito, un miliciano. Ahí llegaron, una vez que llegaron los compañeros de Managua, llegaron unos compañeros que en las pláticas que teníamos ahí mientras descansábamos de los combates, me comentaron de que eran salvadoreños y que ellos también estaban en una etapa preparatoria para la ofensiva final, etcétera, etcétera. Y platicando como que, sabes que en combate vos hablas de cualquier cosa por aquello de los temblores. Si te agarra la muerte, por lo menos hablaste de algo. Y en algún momento surgió la posibilidad y salió el compromiso de decir, en cuanto triunfemos nosotros aquí, si hay posibilidades, yo me voy. Esa frase, pues para mí fue como algo premonitorio, porque efectivamente como a los 15, 16 días, vino nuestro glorioso 19 de julio, repito, me quedé ahí en Masaya, estuve participando un par de meses y después me llegaron a buscar justamente los mismos compañeros y me dijeron, bueno, ahí hay condiciones, si querés te podemos indicar cómo llegar allá. Bueno, detalles más, detalles menos, yo salí allá por marzo, finales, abril del 80 para El Salvador. Debo decirle en honor a la verdad, me fui solo. Las condiciones operativas así fueron, iba armado, llevaba un equipo, salí, por ahora lo puedo decir con toda libertad, pues precisamente porque es bastante público, pues salí por el lado de Macuelizo, ahí por Santa María de Ococona, pasé por el río, no recuerdo si es el Huascorán, no, Huascorán es en El Salvador, por el río que me llevó a un poblado que se llamaba Oropolí. Hasta ahí llegué, crucé todo el territorio por esa parte y al final logré llegar hasta Santa Rosa de Lima, en El Salvador, y ahí tuve que dejar el equipo que llevaba, dejar algunas cosas y me fui vía terrestre, pero usando el sistema de buses hasta la Universidad de San Salvador. Varios días duró ese viaje, dejé guardado en un punto los equipos y como ya llevaba el punto y las personas adecuadas y la organización, etcétera, etcétera, entonces llegué, me reporté y efectivamente ahí estaba uno de los 3 compañeros que había conocido en Masaya y a partir de ahí me incorporé a participar como un combatiente más con algún grado de experiencia y me dieron pues algunas responsabilidades de apoyar el entrenamiento y capacitación de los nuevos combatientes de El Salvador y participé pues en algunos combates ahí. Y estuve esencialmente en el frente paracentral, en lo que es todo lo que es la zona norte de San Salvador, todo lo que es Soyapango, la parte ya hasta los nombres me están escapando, mexicano. Estuve en toda la ciudad de San Salvador, pero particularmente me indicaron de que participara en la zona rural de la ciudad de Santa Tecla, buscando la ciudad de Zaragoza y particularmente en todo lo que era esa franja que concluía en el puerto de Acajutla. Entonces, en esa franja que se le denominaba por una cuestión interna el Frente Paracentral, ahí me encargaron la responsabilidad también de continuar la preparación combativa de las unidades de combate de las Fuerzas Armadas de la Resistencia Nacional, que eran la FARC. Quiero comentarte, Alberto, que estamos hablando de todo el año 80 y primeros días del año 81,
que fue precisamente el periodo en el cual estuve participando como combatiente activo de los revolucionarios salvadoreños, y en ese lapso todavía no estaba constituido el glorioso Frente Farabundo Martí. Apenas se estaban empezando a dar las primeras conversaciones para la unidad. El FMLN como organismo nace 2 o 3 años después. Pero entonces toda mi participación se dio apoyando a los compas de las Fuerzas Armadas de la Resistencia Nacional, pero también apoyando a algunos compañeros de las FPL y otros compañeros de la ERP. Sin embargo, lo comentábamos hace poco, también pues fui testigo un poco de las desavenencias por los temas de unidad y todo eso, que son muy característicos en este tipo de circunstancias, pero por mi condición de sandinista, de nicaragüense, entonces eso inspiraba en ellos una suerte si se quiere, de posibilidad, de punto de comunión entre todos ellos. Pues al final los escuchaba discutir, los escuchaba pelearse entre ellos, pero conmigo pues no habían mayores temas de contradicción, pues porque a los tres los apoyaba con la misma intensidad, con la misma responsabilidad y con el mismo cariño. ¿Cómo te atrapan, Orlando? Porque esa es la historia que desemboca, desencadena una suerte de hazaña frente a los gringos, ¿no? ¿Cómo te atrapan? Yo solo quiero advertirle a los compañeros y amigos y amigas que lo que voy a narrar ahora, hasta ahora ha sido las circunstancias de un joven común y corriente que se incorporó a la lucha revolucionaria aquí, motivado, repito, por el cariño enorme que nuestros padres nos inculcaron. Pero lo que aconteció a partir de esto, les ruego encarecidamente que por los hechos se dieron en donde básicamente no hubieron testigos más que lo que vamos a narrar después. Justamente en el inicio de una ofensiva general en enero del 81, tal vez recuerdan los compañeros, aquí en Nicaragua se salieron enormes manifestaciones con aquella consigna: si Nicaragua venció, El Salvador vencerá. Ya se había decretado la insurrección final y todo mundo en Nicaragua pensaron que un 19 de julio se estaba construyendo en enero de El Salvador. E incluso muchísimos combatientes, Alberto, que estábamos en las unidades de combate. Yo mismo que estaba en unas montañas bien cerca de San Salvador, por la zona sur, teníamos listos 800 compañeros para entrar en coordinación con las otras organizaciones y tomarnos San Salvador y liberarlos. Y la Guardia lo supo y se acuarteló. Sin embargo, esas cosas de la vida, los combatientes de todas las organizaciones estábamos listos, pero las circunstancias operativas de unión no permitieron concretar la coordinación y lamentablemente eso se fue diluyendo, de tal manera que el adversario, el ejército salvadoreño, se dio cuenta de que no iba a haber un ataque hacia las fortificaciones de ellos y entonces empezó a salir. En ese momento, una de las unidades de combate que estaban ubicadas al sur de Santa Tecla, de la ciudad de Santa Tecla, fue avistada por algunos aviones y lamentablemente comenzaron a atacarlas y era la unidad de combate que estaba bajo mi responsabilidad. En ese momento yo estoy en El Salvador, San Salvador, en la ciudad, coordinando cosas que tenía que cumplir de parte de nuestro jefe. Como escucho por las radios que están atacando a un grupo de guerrilleros en la zona sur de Santa Tecla, el mando decide que yo me vaya a ponerme al frente y apoyar a los combatientes. Efectivamente, me voy en medio de las dificultades de transporte, llego hasta Santa Tecla y con buses del sistema de transporte rural logro llegar cerca. En ese momento hay un tranque militar y están bajando a toda la gente. Yo andaba armado y entonces, pues cuando rodean el bus, ellos no saben que yo voy ahí, pero rodean el bus, entonces lo que hago es tirarme por una ventana y disparar buscando cómo escapar
porque básicamente tenía que salir de ahí por el tema de los ciudadanos que podían ser afectados y de paso pues buscar la libertad y buscar a los compañeros que están siendo asediados. Se produjo un combate ahí donde fui herido y horas después en una zona boscosa muy cerca de ese lugar, pues lamentablemente pues la herida que recibí en esta parte de la cabeza pues básicamente me desmayé pues. Y ahí fui capturado y me desperté ya en un vehículo militar y me llevaban hacia un lugar que se llama San Juan de Opico, ahí en El Salvador, en la zona sur, y ahí estuve unos meses, obviamente, en esas condiciones físicas, herido, pues las torturas eran duras, difíciles, bien dolorosas, ¿por qué no decirlo? Y en algún momento, pues, pensé que mi vida se terminaba. En otro momento, 2, 3 meses después, me trasladaron a un cuartel, El Zapote, allí en San Salvador, el cuartel de la Guardia. Después me llevaron a otras instalaciones que no logro precisar porque no supe. Y hasta que me llevaron a un lugar de una unidad militar bien, pero bien crueles, pues. Era una unidad llamada la PH, la Policía de Hacienda, que aparentemente eran gente que miraba temas tributarios, pero que eran unas unidades de combate extremadamente preparadas. Y ahí pasé aproximadamente unos 6 meses de mi vida recibiendo cualquier cantidad de temas durísimos, hermano. Pero estamos sobre. Pero quiero preguntarte, durante todo ese tiempo, ¿cuándo descubren que sos nicaragüense? Porque el tema aquí también era, ¿verdad? Si no corregime, el hecho de que el imperio decía Nicaragua está involucrado en el apoyo a la guerrilla salvadoreña y eso era como motivo para justificar cualquier agresión, inclusive cualquier invasión. Pero, ¿cuándo se dan cuenta que sos nicaragüense? Mira, más o menos, ellos saben quién soy yo, hasta mi seudónimo, como 20 días después. Y entiendo por qué, pues porque en esas tranques que tenían, también habían capturado a otros compañeros que eran parte de las unidades de combate. Entonces, cuando a mí me capturaron, después de la escaramuza que había tenido, me llevaron al mismo lugar donde tenían a otros compañeros. Y aunque yo estaba medio mareado, parece ser que me identificaron por algunos de los que estaban ya detenidos. Porque ellos sabían que mi seudónimo era Camilo, que era nicaragüense y que las responsabilidades que tenía era ser coordinador pues, de una unidad bastante fuerte de ahí en Zaragoza, en la parte sur de Zaragoza, en la Chinama. Y esencialmente se habían dado cuenta que yo había sido parte de 2 operativos bien importantes que se dieron en el mes de agosto del año 80, que fue en que se atacó el aeropuerto de Ilopango desde la carretera. Eso había sido mi unidad de combate, había yo participado, y también haber atacado unas unidades militares de la PH más o menos en septiembre en la entrada de lo que llaman ahora, pues en ese momento así se llamaba, el Estadio Flor Blanca. Entonces ellos sabían que yo había participado en esos eventos, que había participado en otros, y a mí me sorprendía en la manera de cómo sabían que yo había participado. Para saber eso, obviamente tuvo que haber dicho algún compañero o compañera de los que fueron capturados que yo era el que había o participado o dirigido alguno de esos combates. De tal manera que, repito, 21, 25 días después ellos sabían quién era yo. ¿Y qué me preguntaban en ese momento? ¿Por dónde había entrado? ¿Dónde estaban los campamentos? ¿Cómo me llamaba yo? ¿Quién era yo? ¿Quién eran mis jefes? ¿Qué tipo de armamento tenía mi unidad de combate? ¿Cuáles eran las rutas, entre comillas, que utilizaba el Frente Sandinista para habituallar a la guerrilla de El Salvador? ¿Dónde estaban los aeropuertos? ¿Dónde estaban las pistas? Toda información de naturaleza operativa que, en primer lugar, uno realmente no sabía. Y 2, que aun sabiéndola, no era de mi incumbencia comentarlas. Y 3,
y quizás lo más importante, era que efectivamente, como tenía la herida, ellos, aunque me golpeaban muy duro, llegaban hasta el nivel de que controlaban de que no me muriera. Pues porque realmente la herida llegó incluso hasta fracturarme algunas partes de los huesos de la cabeza. De tal manera que así fueron aminorando los interrogatorios cada vez más, hasta en un momento determinado, Alberto, de que pasaron como 2 o 3 meses que no me tocaron absolutamente para nada. Para nada. Simplemente quedé ahí. Hasta que por el mes de febrero ya del año 82, es decir, yo pasé más de un año preso, casi año y 3 meses preso, con los ojos vendados, ¿viste? Con las manos esposadas y en un hoyito. No estuve en cárceles así, ni derecho a sol, ni nada, ¿verdad? O sea, yo estaba en un hoyo metido y de vez en cuando me apaleaban o me ponían en electricidad. Realmente, bueno, me quitaron varias piezas de mis dientes, pero no necesariamente con silocaína, ¿verdad? Sino fueron con otros métodos un poco más groseritos. Y en el mes de febrero, finales de febrero, no soy preciso en las fechas porque efectivamente no sabía con exactitud el día que estaba, porque yo no sabía exactamente cuánto tiempo estaba ahí. Hasta que llegaron, me sacaron y pasó algo extraño, Alberto. Digo extraño porque simplemente lo que hicieron fue metódicamente me golpearon y me torturaron poco pero completo. ¿A qué me refiero? Me hicieron el avioncito, me amarraron, pero solo 3 o 4 minutos. Me pusieron una capucha para asfixiarme nuevamente 2 o 3 veces. Me pusieron la electricidad en mis manos, en otras partes íntimas. Me guindaron de mis deditos de los pies, me pusieron en unos catres, pero solo como un recordatorio. Y no me preguntaron nada. Me llevaron reventado al cajoncito y ahí me dejaron. Y yo, pues, y ahí esto. Vamos al día siguiente. Al día siguiente sí ya llegaron. 2 o 3 más, me pusieron una capucha y me comenzaron a hablar. Y me comenzaron a decir que para qué era el último muerto de una guerra que ya perdieron en El Salvador los guerrilleros. Que tenían una posibilidad, que ellos necesitaban que yo dijera, dado que era nicaragüense, perdón, un paréntesis, en esas últimas, no estas de febrero, sino ya por septiembre, octubre del año pasado, ya cuando tenía como 8 o 9 meses, ya ellos sabían que mi nombre era Orlando José Tardencilla, que mi mamá se llamaba Juan Espinosa, ya seguramente ellos habían mandado gente aquí a averiguar quién era, y ya lo sabían prácticamente de dónde era. Cierro paréntesis y en esa segunda visita ya ellos me hacen una oferta y me dicen que si quiero morir ahí, pues que lo decida, sino que ellos me tienen una oferta de libertad, me ofrecen trabajo, que me van a pagar bien, que lo único que necesitan ellos es que yo les ayude a dar testimonio, que yo les diga exactamente y les reconozca en público, me dijeron ellos, no me dijeron cómo, qué, cómo, dónde y quiénes me habían enviado y con qué materiales y cómo eran los mecanismos que se habituallaban a los guerrilleros. Lo mismo que me preguntaban para saber dónde estaban, ahora era para que lo explicara. Y pues dije yo, esta es la oportunidad ya para que se acabe esta vida. ¿Todavía no aparece un gringo o sí? El gringo llega hasta el día siguiente. Okay. Pero dije yo, bueno, déjenme pensarla, pero me parece bien. Entonces, a esa altura, Alberto, ya me llevan de nuevo, me ponen la capucha, primera vez que ya no me meten en el hoyito ese, sino me ponen en una celda, logro dormir en una cama con colchoncito y me llevan una pizza. Todavía la pienso, el sabor de la pizza, ¿verdad?
tenía rato de no comer en las condiciones pizza. Efectivamente, esa vez ni me golpearon, mucho menos cuando les dije ya va el tema. Y obviamente estoy pensando cómo aprovechar esas circunstancias, ya que ellos necesitan hacer un show político. Yo creo que es ahí en San Salvador. Entonces voy a vender cara mi vida. Voy a aprovechar, voy a denunciar todo lo que he vivido, el interés que estos tienen de montarse sobre mentiras para atacar la revolución salvadoreña y la revolución nicaragüense, y de paso se acaban mis sufrimientos. Es decir, en la convicción, hermano, de morir en combate. Al día siguiente llegaron precisamente, no uno, dos norteamericanos, ya con algunos agentes salvadoreños, y ya me tratan con una amabilidad de lujo. Ya es cosa que estaban regañando a los agentes que me estaban cuidando allí, que por qué no me había bañado, que por qué no me habían dado ropa nueva, que era una barbaridad, que esto que el otro. Me llevaron comidita y entonces ya me hicieron el planteamiento y me dijeron, mire, la propuesta es que usted vaya a una reunión conjunta del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos y del Congreso de Estados Unidos, y allá en Estados Unidos usted pueda dar testimonio de lo que usted sabe bien que vino a hacer a este país. Dije yo, bueno, si es posible decir la verdad, la voy a decir. Y hermano, la vida me cambió. La vida me cambió. Esa noche pues dormí bien, comí bien. En la madrugada ya me volvieron a montar nada más que a un vehículo militar de esas tanquetas cerradas, ¿no? Pero me llevaban en el piso, acá, iba con mi capuchita, iba vendado. El vehículo viajó y de pronto me dirá que me bajaron en un aeropuerto. Entiendo ahora que es el aeropuerto de Comalapa, y ahí me metieron en un avión, y uno de los gringos que había llegado me acompañaba con otros militares de civil. Levantó vuelo aquello. En mi vida me había montado en un avión, pero yo ya dije, bueno, ya están mis días por terminar. Llegué a un punto de Estados Unidos, ahora sé que era Miami, de ahí me sacaron, llegué a unas oficinas, me tuvieron ahí, me atendieron bien, su agüita, cafecito, algún par de cositas, me tomaron la presión y un montón de vainas. Estuve ahí como 1 hora y media y después me montaron en otro avión y ya llegué al aeropuerto Kennedy, creo, en Washington. Ahí me montaron en un carro, siempre me bajaron la cabeza, me pusieron una capucha, pero tratado ya con diferencia, pues, en El Salvador. Y me llevaron 25, 30 minutos después a unos lugares, eran unas casas agradables. Eran casas, no eran cárceles, pues, o sea, estuve en una casa y en 21 días, más o menos, 21 o 20 días, pues ahí estuve repasando todo lo que iba a decir contra Nicaragua. Por dónde entraban, por dónde salían, quién me había dado armamento, quiénes coordinaban el tema, todo. ¿Te dieron un guión? Un guión, hasta lo repasaba. Y efectivamente, pues, y no me da vergüenza dar este testimonio frente a mis compañeros y compañeras, pues también llegaban otros elementos distractores, chicas y dinero y vaina. De vez en cuando hacían unas pruebas de verificación. Pues hay veces me ponían unos alambritos aquí, otros alambritos aquí, otros alambritos ahí, y me preguntaban cosas. Y bueno, yo me concentraba bastante para que no descubrieran lo que yo en el fondo estaba pensando hacer. Pero mira, y por eso te hacía la advertencia al comienzo de esta entrevista, Alberto. Todo esto solo se hizo público hasta que ellos lo hicieron público. Porque me pasé 21 días en preparación, etcétera, etcétera. También habían amenazas, Alberto. Me decían que no fuera pendejo, que me iban a matar, que me iban a descuartizar si le fallaba, que esto, que el otro. Y yo, pues no, yo estoy claro de que yo no quiero ser, me agarré de esa frase, no quiero ser el muerto, el último muerto de una guerra que ya se perdió. Como esa frase la usaron ellos, yo la seguí usando, porque me parecía que era convincente. Y yo miraba que ellos se quedaban tranquilos. Un día de tantos, ya era un 12 de marzo,
Me alistaron, me bañaron literalmente, me pusieron bonito, un muchachito de 20 años a esa edad. Me pasaron por el cementerio de Arlington. A mí me llevaron a un lugar donde había un montón de tumbas y me dijeron que eso era importante, que era un símbolo, que allá me llevaron cerca y de pronto me metieron al Departamento de Estado, me dijeron que era el Departamento de Estado y me llevaron a una oficina gigantesca y estaba un señor grandote, Alexander Hay. Lo supe después, no en el secretario de Estado de los Estados Unidos. Y estaba un señor ahí, orejón, chele, Dean Fisher. Se presentaron ahí, hablaron en inglés, yo, y nada. Y me presentaron, me felicitaron y todo eso. Me dieron de comer algunas cositas y me llevaron a un salón grande donde habían un montón de gente con saco, corbata y un montón de periodistas. Y la cosa empezó. Dean Fisher me presentó, el señor Orlando José Tardencilla es un guerrillero con responsabilidades de dirección en la guerrilla de El Salvador, él es nicaragüense, dio todas mis coordenadas aquí en Nicaragua, hijo de lo mismo que me habían dicho, este muchacho se crió en Ciudad Sandino, él es de Masaya, etcétera, etcétera, y él fue capturado y dijo exactamente todos los hechos materiales reales. Él viene a dar testimonio de la intervención en los asuntos internos de El Salvador, de fuerzas extranjeras. Y hermano, ahí solo Dios sabe cómo me sudaban las manos, hermano. Y otras cosas. Te recuerdo que estabas con una camisa un poco clara. Era una camisa con mis anteojitos que me habían dado ellos, sí. Sí, unos anteojitos. Eran unos anteojitos bonitos, caros. ¿Cómo supiste que estaba al aire? Porque eso es una cosa importante, ¿verdad? Estaba al aire y contanos cuando dijiste, no, señor, eso no es cierto. Algo así dijiste. Sí. ¿No recordarte actualmente? Sí, cómo no me acuerdo de esa frase, porque te estoy diciendo que en ese momento cuando iba a hablar, cuando me presenta el señor Dean Fisher, yo veo que están un montón de ciudadanos que no los conozco. Después supe que eran el comité, la directiva del Comité de Relaciones Exteriores del Senado y del Congreso. Era un salón grande con periodistas y todo el cuento. Cuando me toca hablar, pues yo tuve la curiosidad de ver que detrás de los periodistas habían unos monitores. Y vi mi cara en esos monitores. Y vi que estaba alguien presentando. Y estaba mi cara aquí. Entonces dije yo, estas condiciones no son como para que yo esté siendo probado. Pero a lo hecho pecho, a lo que vengo. Entonces dije, sí, señor, yo vengo a denunciar el asunto de la intervención en la guerra de El Salvador de gobiernos extranjeros. Yo soy víctima de esa intervención. Estos señores me golpearon, me torturaron, me secuestraron de El Salvador, y yo tuve que reconocerlo ahí. Es cierto, yo soy guerrillero, fui capturado en combate, pero yo fui ahí por mi íntima convicción. Es mi responsabilidad, a mí no me mandó ningún gobierno. Y cuando yo estoy viendo eso, yo estoy viendo la cara del señor Dean Fisher y estoy viendo la cara de todos los señores, en ese caso congresistas que estaban, y se miraba un alboroto entre ellos y los periodistas comenzaron a aprender más cosas y aquello se fue haciendo cada vez más impactante. Y como ahorita en esta entrevista, como mirá, yo no paraba de hablar. No, pero yo recuerdo que decía algo no así como, de hablar. No, señor, no es así. Ah, no, sí, ellos me decían, no, pero usted fue entrenado en Cuba para... No, señor, yo fui entrenado porque participé en la guerra revolucionaria, en la liberación de Nicaragua, y estuve combatiendo con los compañeros de El Salvador bajo mi propia responsabilidad, por mis íntimas convicciones y además porque en ese momento ya había sucedido el asesinato de Monseñor Romero. Yo incluso les dije, porque asesinaron a Monseñor Romero y los centroamericanos nos duele eso. Una serie de cosas. No parecía nervioso, Orlando, si mal no recuerdo. Pero lo estaba, hermano. Sí, yo sé, pero pues actuaste con una naturalidad que realmente uno quedó pasmado, ¿no? Es que la certeza... Además, era algo inesperado, o sea, no se sabía. O sea. Es que yo no sabía si eso era verdad o era mentira. Creo que fui sincero en decirte que esa operación, ese testimonio que tuve que asumirlo,
como una necesidad política, personal incluso. Era como la manera en que yo ya iba a terminar el sufrimiento que había estado viviendo durante el año y tantos meses ahí de tortura, aislamiento y demás. Pero dije, yo mismo me dije, si esto es verdad, me van a matar. Pero hice las cosas como debe hacerla cualquier compañero. Si esto es mentira, también me van a matar, pero ya no van a usar mi nombre contra la revolución. Y hermano, ambas cosas no fueron así, porque era verdad y eso permitió lo que después pasaría. Te lo comento después. Entonces, cuando le dije no señor y yo cuestionaba eso, en un momento determinado, y eso está grabado, cuando están transmitiendo, un señor fornido que tenía aquí atrás, escucha la orden de Dean Fisher allá que dice stop no more, alto, ya no más. Entonces esta persona me acoge de aquí y me dio un golpe delante de los periodistas, que incluso salió publicado, y me golpeó aquí y me atontó pues. O sea, yo me sentí atontado y de pronto ya me miré de nuevo en el carro, un carro que me llevaron ahí, y de pronto... ¿Cómo era el ambiente en el carro? Feo, man, feo. Porque imagino que estaban rabiosos. Los que me habían llevado estaba aquí, pero este de aquí, el que me tocó llevar ahí, me iba pegando duro, pero solo me pegaba en el estómago, ¡pum! Porque yo me quería levantar, porque no sabía dónde iba, pensaba que ya me iban a matar, pues. Al final me llevaron a la misma casa donde había pasado todo este tiempo, en un lugar que después supe, y de hecho, te parecerá risueño, pero en abril del año pasado pasé por ahí, cuando me iba a presentar cartas credenciales por una misión que nuestro gobierno me dio en Washington. Pasé por ese lugar, se llamaba Langley. Efectivamente, allí era pues Langley, el cuartel general de una organización que todo el mundo conoce. Entonces me llevaron ahí como a las 2:30 de la tarde, y desde esa hora, hermano, hasta como a las 11 de la noche, me pegaron la patiza más larga que había sufrido en mi historia, man. En mi vida entera, man. En mi vida entera nunca me habían pegado tanto como esa vez. Pero eran unos pegados todos raros, porque solo me golpeaban del estómago para abajo, no me tocaban la cara. Entonces yo pensaba que esto me iban a volver a presentar, y me decían, ¿cómo es esto que hiciste? Volví a decir que tuviste miedo, que el sandinismo te va a matar a tu familia. Yo decía, si me vuelven a sacar, lo vuelvo a decir. Hasta que como a las 11 de la noche pararon de golpearme y me volvieron a llevar al Departamento de Estado, ya de noche, y ahí me encontré con 4 personas que hablaban español y 5 o 6 personas que hablaban inglés, y entre ellos estaban discutiendo un montón de cosas. En el lado de los que hablaban español estaba un señor blanco, alto, estaba un señor moreno, circunspecto, con cara de... ya después te diré quién es, con cara así fuerte. Estaba un muchacho joven, blanquito, y estaba una muchacha que no dejaba de llorar. Yo de hecho no sabía qué llorar. De inmediato se mueve ya el gobierno revolucionario a buscar cómo sacarte. Hermano, en cuanto eso salió al mundo entero, porque estaba en vivo de costa a costa, y ese gran escándalo que sucedió, tomemos nota de que lo que andaban preparando eran los hechos previos para justificar la agresión que a finales del mes de marzo del 82 empezó la contrarrevolución y el gobierno de Estados Unidos. 12 días después empezaron los contras a botar los puentes sobre el Río Negro, aquí en la frontera con Honduras, etc. Ellos querían una justificación, y como eso había sido un burum bum bum, desde ese momento, el comandante Daniel, que era el presidente, el coordinador de la Junta de Gobierno, el compañero Miguel de Escoto Brockman, otros ministros orientando a los funcionarios, coordinaban mis acciones desesperadas, firmes, fuertes, para que el gobierno de Estados Unidos me entregara a mi embajada. Y efectivamente, a las 2 de la mañana de esa madrugada ya, me entregaron a estos ciudadanos con un compromiso. Y era llevarme a la embajada, amanecer ahí, y al día siguiente pasar por Miami y después a México.
la embajada aparentemente tenía instrucciones que por nada del mundo aceptáramos pasar por Miami porque se temía por mi vida. Entonces, la negociación era llevarme a México de un solo. No, o al lado de otra zona o de otro aeropuerto, pero me llevaron a un lugar por el lado de Canadá. Montreal, no recuerdo cuál fue la ruta, pero no pasé por Miami. Y llegué a México, donde me esperaba uno de los hombres que yo más admiro y admiré después, pero ahora lo digo con toda claridad, ya obviamente ya nos abandonó físicamente, pero siempre está aquí con nosotros. Aldo Díaz Lacayo era nuestro embajador. Y vos vieras ese varón cuando yo llegué. Me protegió como su vida misma. Hizo 50,000 esfuerzos en México para que no me pasara nada. Recibió instrucciones precisas para que mi vida no fuera afectada de nada. Y evidentemente, pues, la Dirección Nacional y el Gobierno Revolucionario de aquellos tiempos envió un equipo de seguridad y ya entré a Nicaragua el 15 de marzo. Esa es la historia, este es el hecho. Eso es tal vez lo que algunos compañeros a mí me han preguntado, Orlando, ¿y por qué te dieron esa medalla? Pues le digo, a mí no me han dado nada, le digo. A mí como Orlando Tardencilla no, ahí hay una enorme equivocación. El decreto dice que lo que reconocen en todos los compañeros y compañeras que ese día fuimos honrados con esa orden, lo que el sandinismo, lo que el pueblo de Nicaragua, lo que Daniel, lo que Rosario, lo que el Frente Sandinista y el pueblo de Nicaragua reconoce es el vínculo de un nicaragüense o una nicaragüense con la defensa de su país, con la vergüenza de su país y como un homenaje a todos los que lo hacen, se han escogido a estos 5 compañeros. Ese es el honor para mí. Pero efectivamente, como muy bien lo dijo Grisby, en cada una de las medallas, él sintió que se las pusieron a él. Yo también sentí que con esa medalla que le dieron a los demás, me lo ponían a ellos. Y si yo hubiera estado en otro lado, también me hubiera sentido representado. Ahí no se reconoció el valor intrínseco de una persona, de una mujer, de un individuo. Se reconoció en Almanubia Baltodano una entrega intachable, a la Brenda Rocha una decisión inquebrantable, la disciplina y la entrega y el patriotismo del Humberto Campbell y de la compañera Ana Julia Guido Ochoa, su disciplina, su permanencia, su vínculo. Y en el mío, pues, la rabia de la juventud cuando tiene compromiso. Ese reconocimiento yo sentí que para los jóvenes de hoy, que no agarran vara, que están empoderados, pero con las necesidades del país, no con intereses ajenos. Entonces, en ese sentido, si yo siento tremendo orgullo, es porque soy uno de esos adultos ya, que no cuenta la historia para que digan, wow, qué grande. No, cuenta la historia como el testimonio de lo realmente grande que fueron nuestros héroes. A mí, por esas cosas de la vida, me tocó vivir para contar esto. Y lo cuento con un único sentido, y es decirle a los jóvenes de hoy, reconozco su esfuerzo de hoy, como admiro el sacrificio del antes, y confío en que el joven, que tú adulto, que yo adulto, vamos a saberle cuidar el futuro al chavalito que está levantándose. Por eso es que me siento confiado y por eso me siento orgulloso. Y el 21 de esa tarima, yo bajé orgulloso, diría yo, más orgulloso que cuando me bajé del avión. Cuando a mí me traían a mi país en un avión que me habían secuestrado y me bajé orgulloso, pero cuando me bajé de la tarima, me bajé 3 veces más orgulloso, porque Nicaragua está reconociendo a los mayores, a los jóvenes y a los niños su derecho a tener país. Y gracias a Dios todavía estoy construyendo, con lo poco que me queda ya de fuerza, construyendo mi país, Alberto. Yo te agradezco, Orlando, gracias por habernos permitido estas palabras. Gracias. Y bueno, felicidades por esa medalla. La verdad es que esa orden, Augusto C. Sandino,
tenés razón, está en el pecho de todo Nicaragua, de todo nicaragüense digno y que se aprecia de luchar por su soberanía, por la autodeterminación. Y bueno, hecho. te agradezco mucho. Dale. Vamos a continuar, no se vayan.